como emoji, pues nada, todo tuyo, Javi. Muchas gracias. Nada, nada. Gracias a vosotros por la invitación y sobre todo muchas gracias a todos los que estáis conectados en agosto, ¿vale? A las 5 y pico de la tarde. Mil gracias por este ratito. Y nada, sí, antes de nada, bueno, me presento, mi nombre es Javier, trabajo desde aquí en España, desde Sevilla, remoto, en el equipo de .NET MAUI, también de Xamarin Forms, y precisamente hoy pues venimos bueno, a dar una pequeña charla en la que vamos a hablar principalmente sobre .NET MAUI, y me gustaría principalmente resolver las dudas principales que creo que en estos momentos, sobre todo cuando se va acercando más y más el lanzamiento, suelo recibir. Y la mayor duda que suelo recibir viene de desarrolladores Xamarin Forms, viene de desarrolladores que actualmente tienen una serie de conocimientos, tienen una serie de aplicaciones creadas y tienen las dudas de, oye, qué cantidad de código voy a poder reutilizar, cómo voy a poder reutilizar este código, tengo que cambiarlo, no, cuánto tengo que cambiarlo y sobre todo cómo convierto una aplicación Xamarin Forms, como sabéis, funciona con Mono, etcétera, etcétera, a una aplicación .NET MAUI, ya con .NET 6, etcétera, etcétera. Así que eso va a ser un poquito el webinar. No somos muchos también conectados, tenéis el chat, así que la charla puede variar un poco en base a lo que pidáis, es decir, no sé cuántos de vosotros conocéis Xamarin Forms, MAUI, etcétera. En base a eso podemos hacer la introducción un poquito más o menos larga, aunque mi idea principal es centrarme un poquito más en cómo convertir aplicaciones de Xamarin Forms a .NET MAUI. Así que voy a empezar preguntando, por favor, usad el chat. ¿Cuántos conocéis .NET MAUI? ¿Os suena? ¿No suena? ¿Nos centramos más en la introducción? ¿Un poco menos? Usad el chat, please. Vale, me imagino que suena la mayoría. Vale, Oscar no lo conoce. El resto veo que son... Sí hay bastantes desarrolladores ya que han desarrollado con Xamarin, etcétera. Bien, pues vamos a hacer una introducción. Voy a compartir la pantalla. Vale, ya debería de estar compartiendo la pantalla y vamos a hacer una introducción rápida a .NET MAUI para centrarnos. Haremos una introducción de en torno a unos 10 minutos. Ahí pararé para ver si tenéis dudas de cualquier tipo, para resolver un poco, si nos queda claro qué es el concepto, qué es lo que aporta .NET MAUI, por qué este salto con respecto a lo que era Xamarin Forms y cuáles son las características fundamentales y cambios fundamentales con respecto a Xamarin Forms. A partir de ahí haremos una pequeña pausa para resolver dudas y ya luego daremos el salto a migrar aplicaciones desde Xamarin Forms a .NET MAUI. Así que, nada, bienvenidos a todos. Vamos a empezar haciendo esta pequeña introducción. Anteriormente ya me presenté, ahí tenéis mis datos de contacto. Podéis contactar conmigo por Twitter, podéis contactar conmigo por correo. En mi blog también hay una sección de contacto en el que también me llegan correos, etcétera. Nada, si tenéis cualquier duda, si os puedo ayudar en algo, pues nada, estaré encantado de intentar ayudaros con la mayor brevedad posible. Y sobre todo vamos a intentar hacer la sesión lo más divertida, dinámica posible. Voy a intentar haceros preguntas cada pocos minutos, sobre todo por saber si os suena o no suena algo, por dedicarle más o menos tiempo, etcétera, etcétera. Y sobre todo vamos a empezar viendo qué es esto de .NET MAUI. Bueno, pues .NET MAUI viene de .NET Multiplatform App UI, es decir, es un acrónimo, es un framework de interfaz nativa multiplataforma. Luego veremos que hay también proyectos experimentales para que esto no sea 100% así en todos los casos, pero por defecto es un framework que ofrece controles nativos, es decir, en cada plataforma mapea una abstracción a un control nativo. En el caso de Windows utiliza WinUI, en concreto WinUI 3. En Mac se utiliza Catalyst, Mac Catalyst, y mientras en el caso de iOS y Android se utiliza .NET para Android y .NET para iOS, utilizando por supuesto controles nativos. Como salto con respecto a lo que era Xamarin Forms, porque este framework es una evolución de lo que era Xamarin Forms, decir que, bueno, el 85-90% del código y de los conocimientos que tenéis a día de hoy
relacionados con respecto a Xamarin Forms van a ser válidos en .NET MAUI, es decir, para quien ya conozca Xamarin Forms, si conozcáis las páginas, si Content Page, etcétera, quien conozcáis los layouts, Grid Layout, etcétera, Stack Layout, etcétera, etcétera, y los controles, por supuesto, Label, Buttons, Collection View, etcétera, etcétera, todos esos controles van a seguir existiendo, van a seguir teniendo las mismas propiedades y lo vais a poder seguir utilizando de la misma forma. Lo que sí que se busca con .NET MAUI son varios cambios. Por supuesto, uno de los cambios fundamentales es el soporte a .NET 6, pero también se buscan dos, tres objetivos fundamentales. Uno de ellos es simplificar partes que eran complejas o en las que recibíamos feedback bueno, que era mejorable. Uno de los puntos en los que hemos recibido mucho feedback es a la hora de gestionar proyectos. En Xamarin Forms, si alguien lo ha trabajado anteriormente, teníais una solución con diferentes proyectos, teníais un proyecto donde teníais todo el código común compartido y luego teníais un proyecto nativo por cada una de las plataformas. Así que si, por ejemplo, vuestra aplicación soportaba Android, iOS y Windows, teníais 4 proyectos. Esto a priori no es complejo, pero sí que empieza a ser complejo a la hora de, bueno, quiero acceder al código de la plataforma donde pongo que quiero crear iconos. Ahora tienes que aprender cómo gestionar los iconos por cada una de las plataformas con los diferentes tamaños, etcétera. Todo esto se reduce, simplifica en .NET MAUI y vais a tener un único proyecto para gestionar todas las plataformas y un punto más común para, por ejemplo, realizar tareas como la gestión de fuentes, es totalmente común. La gestión de iconos es común, Splash Screen es algo también común, etcétera, etcétera. Todo esto se permitirá el despliegue también a múltiples dispositivos, tanto mobile como desktop. Esto es otra de las novedades con respecto a Xamarin Forms. Todas las APIs que existían en Xamarin Forms y que seguirán existiendo en .NET MAUI, más las nuevas que lleguen en .NET MAUI, tienen que tener 100% de compatibilidad con Windows, Mac, iOS y Android, tanto en mobile como escritorio. Mientras que en Xamarin Forms el enfoque principal era mobile, aquí empezamos ya también a centrarnos en escritorio. Esto estará disponible con .NET 6, hay actualmente 6 previews, la séptima está a punto de ser lanzada y la versión final, por así decirlo, bueno, la primera versión, no va a ser, evidentemente, seguirán apareciendo versiones tras esta fecha, pero la primera release candidate, por así decirlo, será en noviembre de este año. Luego, por otro lado, otra de las grandes cambios que se incluyen con .NET MAUI es lo que se conoce como Blazor Desktop, que es principalmente utilizar un contenedor de una aplicación NetMAUI, donde tenéis un contenedor nativo que embebe un componente con un WebView, lo que os permite añadir vuestro código procedente de Blazor, que era una aplicación con todo lo necesario de Blazor. Tenéis el contenedor de la aplicación nativo y todos los controles embebidos, permitiendo ofrecer totalmente todo momento de interoperabilidad entre esa aplicación y cualquier aspecto nativo de la plataforma. Si queréis, no sé, notificaciones locales, si queréis acceder a cualquier control y, por supuesto, también si lo necesitáis permitir crear una interfaz donde haya tanto elementos nativos, por ejemplo, botones nativos, etcétera, y también toda la parte del WebView, donde podéis jugar un poco con ambas opciones. En cuanto a otros detalles, bueno, se añade soporte a Command Line. Podéis crear proyectos, compilar proyectos, desplegar proyectos desde la línea de comando, no solo desde Visual Studio. Se añade soporte al proyecto único. Hay mejoras sustanciales en tooling, en herramientas. Llega yo creo que una de las cosas más esperadas, que es el C# Hot Reload, que básicamente, para quien no lo conozca, es lo mismo que el XAML Hot Reload que ya existía en Xamarin Forms, pero con código también C#, que es, para quien no le suene nada de esto, no es más ni menos que según escribes código, los cambios se aplican al vuelo, por ejemplo, en tu simulador o en tu emulador, dispositivos. Vas haciendo cambios en C# o en XAML y puedes ir viendo cómo va afectando esos cambios en la aplicación en tiempo real sin necesidad de parar y recompilar y redesplegar.
Además de todo esto, bueno, en .NET MAUI hay cambios en nivel de ciclo de vida, se añaden más opciones de ciclo de vida, a nivel de UI se añaden más opciones de UI para personalizar más la UI con sombras, bordes, etcétera, con el reviews prácticamente en todos lados, etcétera, etcétera. Hay novedades en animaciones, hay novedades en aquí y allá. Y luego, por otro lado, también se incluye todo lo que era Xamarin Essentials. Para quien no le sonase qué era Xamarin Essentials, es un conjunto de librerías que permiten acceder a código nativo de la plataforma. Por ejemplo, acceder a los sensores de giroscopio, de acceder a la cámara, etcétera, etcétera. Todo esto estará incluido directamente en .NET MAUI. Y también estará incluido por defecto una nueva librería de dibujado multiplataforma 2D, lo que os permitirá, pues, nada, utilizar, por ejemplo, un Canvas, donde poder dibujar algo realmente complejo, lo que necesitéis directamente sin necesidad de incluir nada extra, ninguna librería, etcétera. El código que utilizáis para dibujar será totalmente cross-platform, es decir, será común para todas las plataformas, solo lo escribiréis una vez y exactamente lo mismo se dibujará en todas las plataformas. Todo esto es en sí .NET MAUI. Los namespaces principales son Microsoft.MAUI, Microsoft Essentials y por otro lado Microsoft MAUI Graphics es la librería de dibujado. En cuanto al soporte para Xamarin Forms, compatibilidad al soporte para Xamarin Forms, creo que salió una versión, la última versión salió hace unas 3 semanas aproximadamente. Saldrá una versión aproximadamente cada mes, mes y medio, de aquí al lanzamiento de .NET MAUI e incluso un año posterior al lanzamiento de .NET MAUI, esto va a seguir ocurriendo. Eso sí, los cambios que llegarán a Xamarin Forms no van a ser nuevas APIs o grandes funcionalidades. Todo va a ir relacionado con corrección de bugs, mejoras de rendimiento, etcétera, etcétera. Lo que sí que me interesa hablar hoy bastante es el proceso de migración de Xamarin Forms a .NET MAUI. Habrá una herramienta de la cual hablaremos un poco más adelante, que hará gran parte del trabajo de forma automática. Pero hoy vamos a ver los detalles también cómo serían manualmente sin esta herramienta, para que conozcáis también qué ocurre por debajo, qué es todo lo que ha cambiado. En cuanto a los objetivos, creo que ya lo hemos mencionado un poco. Rendimiento es uno de los cambios fundamentales que se buscan con .NET MAUI, tanto el arranque de aplicaciones como sobre todo lo necesario para renderizar vistas, evitando anidaciones innecesarias. Por ejemplo, el sistema de Custom Renderer, la arquitectura de Custom Renderer cambia, no radicalmente, pero sí sustancialmente cambia, principalmente para evitar crear anidación de vistas innecesarias, crear por ejemplo, en Xamarin Forms cada vez que creáis un slider, en Android se creaba también un view group padre que se encargaba de ciertas tareas de posicionamiento, tamaño, etcétera, que bueno, no era 100% necesario. Ahora cuando en .NET MAUI creéis un slider, en Android se va a crear el SIGPAR, el control nativo, sin ningún control padre por encima, reduciendo la anidación de vistas, la jerarquía. Y hay otros cambios que sobre todo empiezan desde ahora hacia la release, es donde se va a empezar a poner más enfoque en rendimiento. Lo comento porque hasta ahora no hemos compartido muchos benchmarks, sí que tenemos algunos benchmarks hechos, etcétera, pero gran parte del trabajo de rendimiento va a comenzar ahora, principalmente porque se buscaba completar, por así decirlo, el framework y una vez completado, tener partes funcionales, etcétera, entonces optimizar, etcétera. Se seguirá el proceso de backfixing en Xamarin Forms. Esto tiene un impacto en MAUI porque cierta parte del código es una evolución de lo que había en Forms. Y lo que sí que buscamos es más opciones a la hora de permitir diseños complejos. Aquí ya he dado algunas pinceladas, como que tenéis novedades en UI, hay nuevas APIs como dibujar sombras, aplicar bordes donde queráis, o aplicar un color de borde, o incluso un gradiente en el borde, o no sé, hay diferentes opciones que no estaban disponibles en Xamarin Forms que permiten cosas realmente más complejas. En cuanto a plataformas, Android, iOS, Mac y Windows, y principalmente lo más importante es la paridad de APIs. No puede haber una API implementada, añadida en .NET MAUI que se incluya, funcione en Android y iOS y no funcione en Windows, por ejemplo.
Esto en el pasado, por desgracia, no siempre ocurrió en Xamarin Forms y por eso, por ejemplo, Shell, por poner un ejemplo concreto, tiene un nivel de soporte ligeramente diferente en Windows con respecto a lo que es en Android y iOS. Y es algo que se va a evitar a toda costa, no va a ocurrir en MAUI. Llegados aquí, voy a dar un pequeño vistazo al chat. No este, ups, este. Bueno, la única pregunta que veo es de Rodrigo Juárez. ¿Xamarin Profiler o herramienta equivalente funcionará en Windows? Vale, es una buena pregunta. Va a haber se está trabajando en una actualización del Profiler. No puedo compartir aún detalles exactos, pero sí que habrá un profiler detallado para aplicaciones .NET MAUI. Y la idea es que esté disponible en Visual Studio. Es decir, no solo Windows. Supongo que podremos compartir más detalles próximamente. Yo estaría atento sobre todo a Madi, que es quien lleva, su equipo es quien lleva el equipo de toda esta parte de tooling y sospecho que en algún estándar, por ejemplo, hay un community standard que son las reuniones que hacemos mensualmente con la comunidad, donde se compartimos novedades, detalles, etcétera. En el de hoy se comparte y se va a enseñar la herramienta que automáticamente migra proyectos de Xamarin Forms a .NET MAUI y diría que, bueno, en los próximos meses debería de ocurrir algo similar con más tooling que de momento aún no hemos enseñado. Pero sí, no te preocupes que es algo importante y la buena noticia es que se está trabajando en ello. Sergio, ¿crees que .NET MAUI podrá plantar cara a Flutter o React Native? Bueno, aquí podríamos discutir durante bastante tiempo. No sé qué significa plantar cara. Si plantar cara es ofrecer, por ejemplo, mismas volumen de APIs o si quieres permitir utilizar APIs de controles dibujados como hace Flutter. Flutter, como lo sabéis, tiene un enfoque bastante diferente al que tiene Xamarin. Mientras que Xamarin busca, desde la abstracción, busca mapear a controles nativos y finalmente renderizar y utilizar controles nativos. Flutter lo que hace es que con su API directamente utiliza un canvas y utiliza Skia para dibujar directamente lo que quieres. El enfoque en este caso de .NET MAUI es similar al de Xamarin Forms y el enfoque de Xamarin Forms a su vez no es muy diferente del de React Native. Es tirar de la abstracción a controles nativos. Creo que hay cosas que van a ayudar y que estaban, podríamos decir que penalizando a los desarrolladores, a la productividad de los desarrolladores. Creo que cosas como el proyecto único, cosas como tener un hot reload bastante más potente que permita no solo cambios en XAML, sino si estás desarrollando tu view model, tu lógica, permitir esos cambios también en la view model, o si estás desarrollando la UI en C#, permitir también cambios en la UI con código C#, son ciertos pasos hacia adelante. Creo que potenciar el enfoque de escritorio y garantizar el mismo paridad en APIs es otro pequeño salto hacia adelante. Y sin hay más dudas, voy a continuar un poco en las slides y retomo este tema un poco más adelante porque hay un par de slides relacionadas con este tema. Pero más o menos espero haberte, bueno, dado un poco de ayuda en tu pregunta. Un gran problema de Xamarin Forms ha sido siempre la poca flexibilidad para construir UIs complejas. Voy a continuar y retomamos este punto en 10 minutos. ¿Vale, Sergio? Vale, en cuanto a siguiendo un poco hacia adelante y avanzando también un poco en lo que probablemente le preocupa a Sergio, en Xamarin Forms, para personalizar y para hacer este mapeo desde la abstracción hacia los controles nativos, utilizábamos un concepto que era el de renderers, el de custom renders. Probablemente es el que os suene a los que habéis trabajado con Xamarin Forms. Para quien no, bueno, básicamente era una serie de clases. Tenías que crear una clase con la abstracción, con la definición de tu control. Yo voy a crear un botón personalizado, lo voy a renderizar de una forma concreta, ¿vale? Definías qué propiedades tenía tu botón, va a tener un texto, va a tener un evento click, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, en cada plataforma nativa,
en Android, iOS, etcétera, necesitabas implementar el renderer, donde básicamente decías, oye, pues el botón aquí en Android va a utilizar un botón nativo o va a utilizar X, un drawable, donde voy a dibujar esto y voy a voy a añadir voy a responder al evento on touch y aquí voy a responder a cómo respondo al clic del botón. Ok, de acuerdo. Esto era básicamente cómo funcionaba Xamarin Forms y hemos detectado que tiene ciertos problemas. Por eso, .NET MAUI no va a seguir utilizando renderers, va a utilizar handlers. Y este cambio son por dos cosas. Uno de ellos es porque lo primero es que los renderers están muy acoplados a componentes Xamarin Forms. Requerían acceder a elementos Xamarin Forms, de modo que si tú querías extender con algo, tenías un acoplamiento bastante alto que en .NET MAUI se rompe por completo este acoplamiento porque aquí directamente utilizamos interfaces. Se reduce drásticamente la definición de los controles. Por otro lado, a la hora de registrar los renderers, utilizabais este atributo que se llamaba Export Renderer, que básicamente lo que hacía era decirle a Xamarin Forms en el arranque, que utilizaba Assembly Scanning, que básicamente es escanear todas las librerías que estaban referenciadas en tu aplicación, buscando, oye, ¿tienes un atributo Export Renderer? ¿Tienes una clase por clase? Oye, ¿tienes un atributo Export Renderer? ¿Tienes un atributo Export Renderer? Oye, yo sí. Oye, ok, pues dame tu renderer que lo registro. Esto, como podéis imaginar, bueno, era sencillo para vosotros, solo teníais que utilizar una línea, pero era lento. Era bastante un proceso lento que penalizaba a la aplicación, sobre todo a mayor complejidad de la aplicación, mayor penalización. El registro pues se simplifica, vais a ver luego cómo. Y luego, por otro lado, era bastante difícil acceder a código nativo, es decir, al código, por ejemplo, del botón nativo que estáis personalizando desde código multiplataforma. Y esto ocurría por varias cosas, por complejidad de las APIs, porque ciertas partes eran 100% privadas, no tenías acceso a ciertas partes de las APIs, etcétera, etcétera. El objetivo de .NET MAUI es también romper con esto y permitiros de una forma sumamente sencilla acceder a cualquier propiedad, al control nativo y modificar lo que queráis de una forma más sencilla. Y el otro gran problema, sobre todo para quien llegaba nuevo a Xamarin Forms, era la enorme cantidad de conocimiento que tenía que tener alguien para crear custom renders. Fijaos, lo primero que tenía que tener en mente es cómo registrar el renderer, cómo exportar el renderer, cómo indicarle a Xamarin Forms que quieres registrar este renderer. Si se te olvidaba esta línea, te podías llevar horas un poco loco sin saber por qué no estaba funcionando tu control. Lo siguiente era de qué vista, de qué clase heredar mi renderer. ¿Heredo de un view renderer, de un entry renderer? ¿Qué diferencia hay? ¿Es mejor uno? ¿Es peor otro? Lo siguiente era qué método sobrecargar. O un element chain o un element property chain suenan realmente similares. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace otro? ¿Cuándo uso uno? ¿Cuándo uso otro? Luego, ya hago mi código antes del base, después del base. Luego hay aquí ciertas propiedades como new element, all element, qué es new element, qué es all element, cuándo uso uno, cuándo uso otro. Al final, lo que ocurre es que por complejidad o tenéis problemas, por ejemplo, no registrar el renderer, no encontrarlo y volveros locos, o sin conocer 100% la API era realmente difícil hacer algo 100% óptimo. Por ejemplo, aquí pues nada, llegáis al control, os registráis, suscribís a es un control edit text, una caja de texto nativa en Android, y os registráis cuando el texto cambia, cuando se completa, cuando se está editando, cuando ya se ha editado, a una cantidad de eventos. Si no utilizáis solo Element, si nunca os desuscribís de esos eventos, lo que va a ocurrir es que empezáis a generar suscripciones de eventos por cada vez que instanciáis, creáis uno de estos controles. De modo que si creáis, por ejemplo, un formulario bastante grande, estáis penalizando vosotros mismos el rendimiento de una forma grande. Y en parte esto no es culpa vuestra. En parte esto es culpa de la complejidad de la API. Por todo esto, bueno, los objetivos de los renderers son evitar el registro como se hacía, no más assembly scanning. Esto ya beneficia directamente al rendimiento de una forma sencilla y sobre todo permitiros hacer desde cualquier parte, incluido código multiplataforma, acceder a código nativo, por ejemplo en Android, acceder al botón y personalizar el botón como queráis. Cuando antes teníamos una estrategia para actualizar de esta forma, donde los métodos para actualizar eran privados, de ahí a que
probablemente alguno de los que está conectado y ha trabajado con Xamarin Forms ha necesitado tener que copiar un renderer entero, pegarlo, hacer las modificaciones que quiere, y principalmente todo esto es por no permitir todo el acceso público a absolutamente todo, ¿verdad? Esto pues cambia drásticamente por primero, la clase de la que heredan los renderers es diferente, ya no se crea un control padre, con lo cual mejoramos el rendimiento. La forma de registrar estos renderers es diferente, ya no se usa assembly scaling, más mejoras de rendimiento. Se ha cambiado todos estos métodos, o un element chain o un element property chain, por otros métodos más sencillos. Por ejemplo, ¿dónde se crea el control nativo? En el método createView, donde creamos de hecho, ahora mismo se llama createNativeView, para dejarlo aún más claro, donde se crea la vista nativa. Y de igual forma, todos los métodos utilizados para actualizar cualquier propiedad o para hacer cualquier cosa del control han sido movidos a métodos de extensión totalmente públicos, de modo que podáis utilizar estos métodos desde vuestros propios renderers. De modo que en cualquier momento podáis sencillamente decir, oye, cuando se actualice el texto voy a actualizar X y voy a hacer lo que quiera, ¿no? Antes de hacer esta demo, voy a hablar también de Maui Graphics. Maui Graphics es una librería experimental, aunque a día de hoy ya diría que podemos eliminar 100% ya la palabra experimental. Esta ya está aprobada. Va a estar disponible dentro de .NET Maui. Es una librería multiplataforma para iOS, Android, Windows, Tizen, Linux, web, etcétera, etcétera. Está escrita en C# y lo que permite es hacer algo como esto. Aquí tenéis una demo que utilizamos para hacer diferentes renderizados. Pues nada, sencillamente tenéis diferentes métodos para hacer diferentes opciones de dibujado. Tenéis opciones de dibujar pues desde figuras básicas a complejas, texto, por supuesto. Tenéis opciones para dibujar sombras, tenéis opciones para dibujar diferentes figuras con más, menos complejidad, etcétera, etcétera, etcétera. En base a esto, y esta sí es una librería experimental, cuando salga .NET Maui esto estará disponible, pero con un paquete Nugget separado, aparte, que se llamará a priori, si no cambia el nombre, porque podría llegar a cambiar por buscar algo un poco más amigable, pero por ahora el nombre es el namespace, que es Microsoft Maui Graphics Controls, y no es más que una librería que utiliza la anterior para crear controles 100% dibujados. Es decir, en lugar de desde la abstracción acceder, quiero una caja de texto, utilizo el edit text en Android, el control nativo, aquí lo que se hace es que se dibuja lo que estás viendo. Cuando tú quieres un botón, el control es dibujado. Cuando usas un slider, el slider es dibujado. El objetivo con todo esto es ofrecer es resolver tres problemáticas. Una de ellas es permitir tener consistencia entre todas las plataformas a nivel de renderizado. Es decir, cuando utilizas un control nativo, el botón en Android y el botón en iOS son botones nativos, no tienen la misma apariencia. Puedes jugar con diferentes propiedades para asignar colores, con radius, etcétera, para conseguir el mismo renderizado del botón, pero por defecto son bastante diferentes. Lo que permitiría esta librería es, si tú buscas utilizar un botón material, de Material Design, tendrías exactamente el mismo renderizado, exactamente la misma apariencia y exactamente el mismo comportamiento en todas las plataformas. Entonces, una de las cosas que se permite con esta librería es permitir consistencia. Es decir, si quieres crear exactamente la misma UI en todas las plataformas, puedes aplicar Material, Fluent o Cupertino, Fluent Design de Microsoft, Material Design de Google y Cupertino de iOS, aunque hay algunos experimentos también con con diseño, por ejemplo, por parte de Linux y otras partes, pero bueno, principalmente lo que os llegará será Cupertino, Fluent y Material, con soporte a todo, accesibilidad, RTL, cambios de temas entre claro, oscuro, etcétera, etcétera. Y esta librería, pues la idea es que antes del lanzamiento habrá alguna preview y en el lanzamiento posiblemente será algo experimental. Con algo experimental quiero decir que no estará incluida en el core en el lanzamiento y lo que buscamos es feedback, porque es un enfoque, podríamos decir que drásticamente diferente al enfoque de Xamarin clásico, en el que mapeamos de abstracción a nativo. Las otras cosas que se permiten buscar con esta librería es ofrecer
al igual que, por ejemplo, a la hora de crear la UI, vamos a permitir elegir que quieres utilizar SAML, usa SAML. ¿Quieres utilizar C#, usa C#. ¿Que quieres utilizar en Vivien? Usa en Vivien. ¿Que quieres utilizar en Vue como patrón? Utiliza en Vue. Aquí buscamos esa misma flexibilidad. ¿Que quieres que los botones de tu aplicación sean nativos? Botones nativos. ¿Que quieres que los botones de tu aplicación sean dibujados? Botones dibujados. ¿Que en la misma pantalla quieres utilizar un botón nativo y un botón dibujado? Fantástico. A la hora de resolver la pregunta anterior, que venía por parte de... Ay, perdón. Por parte de Sergio, aquí lo que ocurrirá es lo siguiente. Por un lado, si voy, por ejemplo, a .NET MAUI, al repo de .NET MAUI, en la wiki hay ciertas wikis ligeramente interesantes. Una de ellas, por ejemplo, cómo se personalizan los controles. Pues, por ejemplo, si quieres acceder al entry y eliminar la línea, mientras que anteriormente necesitabas crear un renderer, saber de qué heredar, sobreescribir el método en element chain, crear la extracción, crear... se reduce drásticamente porque aquí ahora vamos a ver luego el concepto de mapper, que no es más que un diccionario de las propiedades de un control junto con métodos, donde tú puedes sobreescribir, oye, cuando en el entry se actualiza el color de fondo, quiero hacer X. De igual forma, puedes añadir nuevas propiedades a controles ya existentes de una forma muy sencilla, solo añadiendo una nueva propiedad aquí en el mapeador, etcétera, etcétera. Las formas para extender o acceder a las propiedades, al control nativo y modificar el control nativo se simplifican drásticamente. La cantidad de código necesario para hacer esto se simplifica drásticamente. Esto es otra de los objetivos que se buscan con los... con los handlers, reducir la complejidad que teníamos con los renderers. La otra opción que habrá es, por un lado, bien, controles nativos, permitimos acceso más sencillo, permitimos todo de una forma bastante más simplificada. Tenemos métodos de extensión públicos, etcétera, que te permiten hacer cosas de una forma también bastante más sencilla, con lo cual la complejidad que anteriormente había se simplifica bastante. Y luego, por otro lado, si tú lo que quieres es dibujar absolutamente lo que quieras, por ejemplo, esta es la librería, el repositorio de la librería gráfica, donde es .NET Microsoft MAUI Graphics Controls. Por ejemplo, aquí tengo una pull request con los controles de Genome por parte de Linux. Entonces, básicamente lo que he hecho es sobrecargar la apariencia visual. He cambiado pequeñas clases para cambiar la apariencia visual de los controles, donde si te fijas, pues todo esto, controles, especialmente, por ejemplo, el checkbox, es bastante diferente a la apariencia que teníamos aquí, donde teníamos, por ejemplo, Material Design. De modo que si quieres dibujar un botón con forma de nube, el borde circular, el borde con punteado, etcétera, etcétera, lo vas a poder hacer con el control dibujado. La idea es, si tienes conocimiento de las plataformas nativas, ya conoces cómo funcionan WiKit, lo conoces bien y sabes sacarle partido a la personalización de un botón nativo, o quieres utilizar un botón nativo por ciertos aspectos, fantástico, vas a poder hacerlo y vas a poder acceder de una forma más sencilla. Que no, bueno, siempre tendrás la opción del control dibujado, solo necesitas conocer MAUI Graphics, el conjunto de librerías gráficas, y aprender cómo dibujar y nada, dibujar tu control. El código de dibujado lo crearás una única vez y será el mismo renderizado, el mismo comportamiento que le apliques al control en todas las plataformas. Si quieres ver algo de código de dibujado, pues si te fijas, por ejemplo, voy a irme a un control sencillo, este es el checkbox. Aquí dibujas el fondo, que no es más que un rectángulo, y aquí dibujas la marca, que no es más que un path, una figura, ¿vale? Entonces, si te fijas, pues son APIs de dibujado. Tienes un canvas donde dibujas y pintas con diferentes, indicas los diferentes colores de los colores o gradientes de relleno, del borde, etcétera, etcétera, para las figuras y los elementos que vas dibujando. Entonces, creo que esto ya sí responde a la pregunta totalmente y bueno, diría que tiene bastante más opciones con respecto a lo que había en Xamarin Forms, ¿vale? Y voy a seguir avanzando para llegar ya de lleno. Bueno, experiencia de desarrollo, voy a saltarme la rápida. La experiencia de desarrollo, bueno, proyecto único, pasamos de todo esto a esto, donde tenéis un proyecto común.
Por supuesto, seguirá habiendo posibilidad de crear código específico por cada plataforma, aunque hay una forma común para gestionar fuentes, iconos, imágenes, etcétera, etcétera. En cuanto al despliegue, desde el mismo desplegable podéis elegir directamente si desplegáis a iOS, Android, dependiendo de la plataforma en la que estéis. En el Visual Studio, si estáis en Mac o Windows, podréis elegir diferentes plataformas. Y bueno, directamente ahí os seleccionará también los emuladores o dispositivos que tenéis disponibles en base a lo que tenéis elegido. Entonces creemos que todo esto simplifica. Y por otro lado, Hot Reload. Hot Reload, la parte interesante. Cambios al vuelo en XAML y C# en todas las plataformas. Gestión de estados. Esto va a ser muy interesante. Y también gestión de múltiples dispositivos. Es decir, puede llegar a haber cambios al vuelo en, por ejemplo, Android y iOS a la vez. Esto creo que va a ser sumamente interesante. Hot Restart seguirá estando. Para quien no lo conozca, esto lo que te permite es, por ejemplo, un reinicio rápido de tu aplicación en el dispositivo, o por ejemplo utilizar iOS, depurar en iOS sin conectar a un Mac, conectando un iPhone a Windows, y va a ocurrir lo mismo, por ejemplo, desde Android, etcétera, desde Mac o Windows. Entrando de lleno en la migración, y aquí es donde me voy a tener a ver algunos ejemplos. Va a haber una herramienta. Quien esté más interesado en esto no la voy a enseñar en detalle aquí. Tenéis una sesión a las 7 hora española, donde se va a revisar exactamente esta herramienta. Yo me voy a centrar principalmente en los cambios que se harían de forma manual, y voy a indicar qué haría la herramienta y qué no, ¿vale? Pero que sepáis que va a haber una herramienta que va a convertir el tipo de proyecto, va a convertir, por supuesto, las referencias, y va a convertir también todos los cambios necesarios, como por ejemplo namespace, donde antes era Xamarin Forms, lo va a convertir a Microsoft MAUI, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que va a ser la herramienta. Pero vamos a empezar a responder algunas preguntas. Primer punto, y para ello voy a ver si tenéis preguntas. Ay, ¿por qué me sale siempre esto? ¿Cómo se consumen en MAUI librerías nativas Android y iOS? ¿Se siguen soportando por medio de la creación de una librería de binding? ¿Se puede enviar a iOS desde Visual Studio para Windows? ¿Seguimos necesitando un Mac de compilación? ¿Se puede enviar a iOS desde Visual Studio para Windows? Vale, en cuanto a la primera pregunta, para utilizar librerías nativas, el método va a ser similar, aunque sí que va a haber actualización de las herramientas. Y en cuanto a la segunda, se va a poder enviar a iOS desde Windows, pero para ello se va a utilizar el Xamarin Hot Restart, que probablemente ya verás una evolución y probablemente con un naming diferente, pero haciendo algo similar, aunque con más opciones, eso sí. Y básicamente lo que te va a permitir es conectar un iPhone, iPad, es decir, cualquier dispositivo iOS, por USB a tu portátil, a tu equipo Windows, y poder desplegar directamente a tu equipo sin necesidad de conectar al Mac. Eso a día de hoy ya está disponible, y lo que habrá en MAUI se va a seguir soportando, pero con una versión un poco evolucionada. Migración de aplicaciones. Tenéis este repositorio que he creado que se llama de Xamarin Forms to .NET MAUI. Esto no está, los anteriores estaban en .NET. Esto es en mi cuenta personal, en J. Suárez Ruiz. Vais a tener artículos relacionados con estos en el blog oficial muy pronto, diría que la semana próxima, si no me equivoco. Y voy a empezar a hablar de todo esto un poco. Voy a empezar primero. Necesitas la parte donde probablemente más esfuerzo habéis aplicado en Xamarin Forms, es a la hora de crear vuestros propios controles, a la hora de personalizar, es decir, a la hora de crear custom renderers. Entonces, la primera pregunta obvia que probablemente muchos tenéis es, ¿qué va a ocurrir? Porque ya me has contado que, oye, que se cambia de renderers a handlers, me has contado que la clase es diferente, que un element chain cambia por otros métodos como create native view, etcétera, etcétera. Suena a cambio, suena a mucho cambio. ¿Qué va a ocurrir? ¿Necesito reescribir todo este código? Bien, la respuesta es sencilla y corta. No, no vas a necesitar reescribir nada. Todo el código que tienes en Xamarin Forms es válido en .NET MAUI. ¿Cómo? Bueno, he perdido la conexión con un equipo, un segundo. En .NET MAUI se va a incluir un paquete. Vamos, reconecta. Aquí. Vale, en .NET MAUI vas a tener un paquete que se llama paquete de compatibilidad. Este paquete de compatibilidad básicamente lo que hace es añadir
soporte de compatibilidad a todos los renderers y todas las APIs que han cambiado o han quedado obsoletas con respecto a desde Xamarin Forms a .NET MAUI. Por ejemplo, aquí tenemos un renderer. Es un proyecto Xamarin Forms, espero que se vea bien, donde hemos creado un custom entry, básicamente un entry personalizado. Esta es la abstracción en el proyecto compartido. Y, por ejemplo, en Android tenemos una carpeta renderers donde tenemos un custom renderer. Aquí tenemos el atributo support renderer, heredamos de entry renderer, en el ornament chain. Realmente lo único que estoy haciendo es modificar el color de fondo de esto a un color, en este caso, verde claro. No estoy haciendo nada realmente especial, pero bueno, este es mi renderer. Creo que tenemos los ingredientes necesarios para entender cómo va a funcionar esto. Vale, esto es un proyecto .NET MAUI. Se nota porque, bueno, este es el proyecto único. Voy a aprovechar para enseñar ciertas características del proyecto único, donde la clave fundamental del proyecto único es que tenéis todos los targets de las plataformas a las que vais a desplegar vuestra aplicación. Y luego, por otro lado, tenéis una serie de elementos como MAUI Match, MAUI Splash Screen o MAUI Font. Esto lo que hace, en este caso, por ejemplo, esta MAUI Match, en este caso está tomando un SVG, un SVG, y está automáticamente generando, partiendo de ese SVG, todas las imágenes necesarias para Android, iOS, Mac, etcétera, etcétera, en todos los tamaños necesarios. De modo que, ¿dónde tenemos ese recurso? En una carpeta resource, recursos. Ahí vas a tener diferentes carpetas, por ejemplo, fonts para fuentes, image para imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una de las claves fundamentales del proyecto único. Y en cuanto al despliegue, seguís utilizando el típico combo box, el típico desplegable que tenéis disponible en Visual Studio, de forma similar en Visual Studio para Mac, donde elegís, oye, voy a desplegar en Android, iOS, Mac, etcétera, etcétera, y en base a lo que elijáis podéis elegir entre diferentes emuladores o dispositivos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí, ¿qué hemos hecho? Tenemos de nuevo nuestro custom entry. Si os fijáis, es igual. No cambia la definición del control. Bien. Y aquí tenemos el renderer. Si os fijáis y comparáis el código del renderer, aquí tenemos el código del renderer para que lo veáis de nuevo, es exactamente el mismo código. No he cambiado nada excepto una cosa, que son los namespace. Mientras que anteriormente usaba Xamarin Forms y Xamarin Forms Platform Android, ahora utilizo Microsoft MAUI Compatibility y Compatibility Platform Android. ¿Vale? Después el render es exactamente igual. Lo único que tenéis que hacer es, hay un concepto nuevo en Xamarin Forms, que es esta clase Startup. Es una clase de arranque de vuestra aplicación, que lo único que tiene es un método configurar. A quien haya utilizado otros frameworks de Microsoft como ASP.NET de .NET, por ejemplo, esto le sonará porque existe exactamente el mismo concepto, con exactamente el mismo método. Y aquí, fundamentalmente, tenéis la posibilidad de utilizar un método que es este aquí, añadir renderer de compatibilidad. Lo único que tenéis que hacer es seguir utilizando vuestro código sin cambios y registrar vuestro render de una forma diferente, añadir el renderer de compatibilidad. Con esto podéis utilizar vuestro código sin cambios. Ahora bien, hacer cambios tiene beneficios. ¿Por qué? Bueno, principalmente tenéis dos vías. Podéis mantener vuestro código como renderers. La ventaja, pues no requiere cambios. Reutilizáis vuestro código, es directo, inmediato y no tiene ninguna ventaja añadida, eso sí, pero la ventaja es que no requiere ningún esfuerzo extra. Sin embargo, si convertís y dedicáis ese tiempo requerido para convertir el renderer en un handler, al hacer esta reconversión de código, cada handler es equivalente a lo que en Xamarin Forms se conocía como fast renderer. Básicamente, no va a utilizar assembly scanning y no va a crear un elemento padre para hacer la gestión de posicionamiento, tamaño, etc. Esto, como os podéis imaginar, repercute en rendimiento. Y luego, por otro lado, los layouts de Xamarin Forms, de .NET MAUI, que son nuevos, tienen un tratamiento bastante más agresivo con el control, de modo que solo hace un measurement, solo hace cálculos de posicionamiento, de tamaño, etcétera, etcétera, solo cuando es 100% imprescindible hacerlo. Mientras que en Xamarin Forms, por desgracia, actualmente
Hay alguna pasada además que es innecesaria porque se está asignando exactamente el mismo valor de tamaño o de posicionamiento, lo cual de nuevo repercute ligeramente de forma negativa en el rendimiento. Lo otro interesante que tiene el handler es que permite más opciones de extensibilidad. Esto que hemos visto anteriormente de accedo al mapper y cuando se actualiza el color de fondo accedo al control nativo y hago lo que quiera, evidentemente con el renderer no lo tenéis. Ahí tenéis uno de nuestros benchmarks, uno de los primeros, de los más antiguos, son directamente cuántos cambios podemos aplicar a un label, tanto en posicionamiento, color y demás por segundo. Y bueno, principalmente actualmente tenemos una diferencia de unas 3-4 veces más rápido, más cercano, 4 veces más rápido en utilizando handlers que renderer. Con lo cual, si tiene cierto beneficio aplicar el esfuerzo de utilizar un handler, aunque no es obligatorio como habéis visto. Pero, ¿y si tienes el tiempo y si tienes la oportunidad de hacerlo? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tienes un custom renderer. Vamos a ver de nuevo. Aquí tienes un custom entry. Este es un poquito más complicado. Lo he heredado de Vue, que es la clase base en Xamarin Forms, una vista. Y he definido cómo voy a modificar el comportamiento de apariencia de mi control con propiedades. Recordad que en Xamarin Forms estas propiedades eran bindable properties, propiedades pintables. Y he creado un evento para cuando se completa se termina de escribir. Pasamos, por ejemplo, de nuevo a Android por seguir lo mismo que hemos visto anteriormente. Y aquí tenemos el renderer. Primera cosa, View Renderer. Voy a navegar a la definición de View Renderer. Y es que si navegamos aquí, esto es código de Xamarin Forms, veis aquí Forms View Group. Ojo, cada vez que creamos un entry, es decir, nuestro entry personalizado, cada vez que creamos nuestro entry personalizado, va a estar envuelto por un view group personalizado de Xamarin Forms que se llama Forms View Group. Ok. Si seguimos viendo, tenemos en el método onElementChain, donde típicamente se hacían acciones como asignar valores por defecto y además crear el control nativo, donde de nuevo también necesitaba saber que se necesitaba utilizar el setNativeControl y se necesitaba actualizar por primera vez las propiedades del control. Y luego utilizamos el método onElementPropertyChain, donde, bueno, era algo muy típico a esto. Si la propiedad que cambia es tal, actualizo tal. Si la propiedad que cambia es Pascual, actualizo Pascual, etcétera, etcétera. Donde cada vez que actualizamos una propiedad ocurría algo como esto. Element era, en este caso, la abstracción y control, en este caso, nuestro edit text, nuestro control nativo. ¿Problemas de todo esto? Bueno, aparte del conocimiento necesario que se necesita para hacer todo esto, necesitas saber un element chain, o un element property chain, o el element, new element, dónde crear, dónde instanciar, dónde disposear, etcétera, etcétera. Por un lado, ViewRenderer, la clase base nos está creando sin grandes posibilidades para jugar con esto un elemento padre para posicionamiento, etcétera. Estamos aumentando la jerarquía innecesariamente. Y luego, por otro lado, todas las opciones de actualización del control lo hacemos en métodos privados. Las posibilidades de extensión, si queremos luego crear un custom entry renderer que sobrecargue este custom entry renderer, nos fuerzan a copiar bastante código. Si nos vamos a .NET MAUI, hemos convertido nuestro custom entry, la definición es igual, pero, ojo, ya no vamos a acoplar nuestro control a este control. Vamos a utilizar una interfaz donde básicamente definimos, oye, nuestro control va a tener todas estas propiedades y un evento completed. Ok. Luego, el control que utilizamos en XAML, etcétera, para MVVM creamos bindable properties, aunque esto no es... bueno, si queremos tener propiedades bindables, bueno, lo crearemos de esta forma, aunque la definición del control es en este caso, la interfaz. Y luego, por otro lado, vamos a crear un handler. El handler, primer cambio fundamental. Vamos a crear lo que conocemos como el mapper. El mapper no es más, o mapeador, no es más que una colección de propiedades, de las propiedades que hemos definido, donde le decimos, oye, cada vez que cambie la propiedad texto, vamos a invocar el método mapText. Cada vez que cambie la propiedad textColor, vamos a invocar la propiedad mapTextColor. Vale. Si nos vamos a la definición de Android, lo otro que se ha hecho es lo siguiente, ViewHandler. Mientras que antes en Xamarin Forms utilizamos ViewRenderer, aquí se utiliza ViewHandler.
Si navegamos a ViewHandler es una clase abstracta que no crea absolutamente nada. Solo tiene una serie de propiedades que auxiliares para acceder al control nativo, a la abstracción, etcétera, pero no está creando este viewGroup, etcétera, que creamos anteriormente. Luego, por otro lado, onElement chain creó el control con cuando onElement es nulo, cuando es distinto de nulo, cuando newElement es... Nada, todo esto se simplifica. ¿Dónde creas el control nativo? En el método createNativeView. Si necesitas crear, guardar colores por defecto, suscribirte a eventos, etcétera, cuando se conecta al handler, haces todas estas acciones. Si necesitas disposear recursos, liberar recursos, como por ejemplo drawwables, en este caso en Android, o listeners, o de suscribirte a eventos, etcétera, etcétera, pues se desconecta el handler. Y luego, por otro lado, ¿dónde se actualizan todas las propiedades? Es fácil, nosotros mismos asignamos un nombre. Cuando estábamos creando el handler, dijimos cuando se actualizara el texto, se iba a actualizar en el map text. Esto se podría llamar map text 2, 3, 4 y es mucho más sencillo que en los renders donde tenemos que buscar un element chain y ver dónde se actualiza la propiedad y qué método privado estamos utilizando para actualizar. Todo esto es bastante más sencillo y además podemos navegar y ver directamente qué está ocurriendo. Aquí lo que está ocurriendo es sencillo de nuevo. Al actualizar el texto estamos utilizando este método que está utilizando además las extensiones para actualizar públicas que ofrece en este caso Xamarin Forms. Con lo cual me simplifica además bastante la vida a la hora de hacer tareas bastante comunes como actualizar colores, tanto de fondo como de texto, como de placeholder. En todo este tipo de acciones puedo reutilizar código que ya existe en Xamarin Forms. Por eso comentaba anteriormente bueno, que actualizar o que crear ahora código es ligeramente más sencillo porque podéis utilizar estas extensiones públicas y luego por otro lado además en todo momento podéis acceder al mapper y sobrecargar lo que necesitéis. Por último, lo único que necesitáis hacer es en vuestra clase Startup, perdón, donde configuráis vuestra aplicación, registrar el handler. Si anteriormente registramos un renderer con el Add Compatibility Renderer, añadir un renderer es Add Handler. Estos son los cambios principales entre renderers y handlers. Y realmente, bueno, como veis, es principalmente una reorganización de lo que ya hacíamos en el renderer de una forma más óptima, más preparada y espero, o eso es lo que estamos esforzando, que sea más sencilla de entender, que requiere una cantidad de conocimiento bastante más reducida y que todo sea más intuitivo. ¿Dónde creo el control nativo? En Create Native View, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama cómo accedo al control nativo? Con Native View. ¿Cómo accedo al control, al abstracto virtual? Virtual View, etcétera, etcétera. Se ha intentado un poco reducir todo esto. Si seguimos viendo más opciones a la hora de convertir código, el siguiente donde necesitaréis hacer ciertos cambios es con efectos. Esto es un efecto no es más que una clase que os permitía acceder de forma sencilla a hacer pequeños y ligeros cambios en controles nativos, pequeñas personalizaciones en controles nativos. Este es un efecto donde básicamente cuando se aplicaba el foco de un control se modificaba el color de fondo. Es bastante sencillo. El efecto, recordad que tenía los métodos attached, onDetached, etcétera, etcétera. Si me voy al código de NetMaui es igual. Métodos unattached, métodos onDetached, etcétera, etcétera. El código es exactamente el mismo. Lo único que ha cambiado es los namespace de Xamarin Forms Platform Android a Microsoft MAUI, la Compatibility Platform Android. Ok. Lo único que va a cambiar también es cómo configuráis los efectos, porque los efectos en Xamarin Forms utilizaban de nuevo el Export Attribute, un atributo, para registrar el efecto. Por cierto, esta documentación también la tenéis todas estas documentaciones están en inglés, pero también la tenéis en español, ¿vale? Por si alguien quiere echar un vistazo en este repositorio a todo lo que estamos viendo. Y volviendo al anterior, en cuanto a efectos, lo único que necesitáis es registrar el efecto de una forma ligeramente diferente a como lo hacíamos anteriormente, porque, de nuevo, en Xamarin Forms se utilizaba assembly scanning, se escaneaban los assemblies para registrar y, de nuevo, para buscar la mayor optimización de rendimiento posible. Esto cambia y, de nuevo, en la clase Startup tenéis un método configurar efectos donde añadís efectos. Es, de nuevo, bastante simple. Y con respecto al resto de cosas
todos los conceptos relacionados con XAML, por ejemplo, behaviors, por ejemplo, converters, etcétera, etcétera, el código es exactamente el mismo. Xamarin Forms, perdón, he hecho demasiado zoom. Xamarin Forms, .NET MAUI. ¿Cuál es el único cambio? Tic-tac, tic-tac. Alguien ha disparo ya seguro que lo ha visto. Pasamos de utilizar el namespace Xamarin Forms a Microsoft MAUI. Por lo demás, la API es exactamente igual y lo utilizáis exactamente de la misma forma. Con lo cual, resumiendo, migrando aplicaciones de Xamarin Forms a .NET MAUI, va a haber una herramienta que os va a hacer este cambio de namespace automático, ¿vale? No tenéis que preocuparos de nada de esto. Lo único que vais a tener que hacer es, si tenéis custom renderers, vais a seguir utilizando los custom renderers, Lo único que cambia es un poco cómo se registran tanto renderers como efectos y veréis más entradas en vuestra clase startup. Por lo demás va a ser exactamente el mismo código y la herramienta automática, el try catch converter, en el cual añadiré bastantes ejemplos aquí, lo que se va a encargar es de hacer este proceso automático de renombre, etcétera, etcétera. Si lo queréis hacer vosotros a mano, como hemos visto en estos ejemplos de aquí, bueno, lo único que cambian principalmente son namespace. Yo en este caso, estos ejemplos que he creado, este proyecto de compatibilidad con este Custom Entry Renderer, lo que hice fue principalmente copiar este Custom Entry Renderer del proyecto de Xamarin Forms. Me indicaba que no existían los namespace de Xamarin Forms, con lo cual limpié esos namespace. Y al no encontrar Entry Renderer, lo que hice fue que, bueno, tenía algo como esto y me decía, oye, ¿quieres resolverlo? Resolví los namespace y todo listo. Migré el renderer básicamente copiando, pegando y convirtiendo los namespace. No tendréis que hacer esto manualmente, va a haber una herramienta, insisto, pero hoy en la sesión he querido ir viendo efectos, renderers, converters y viendo un poquito todo para que veáis qué implicaciones y cambios va a haber en cada uno de los casos. Aunque la idea principal es que la transición de Xamarin Forms a .NET MAUI sea lo más suave posible y por ello hay muchas APIs que, aunque en ciertos aspectos hay métodos nuevos o en algunos casos hay nuevas propiedades, etcétera, etcétera, sí que se ha querido mantener el core de lo que había en un mayor grado, principalmente para facilitar la transición, permitir copiar, pegar, reutilizar código, etcétera, etcétera. Y creo que con esto vuelvo al chat, a ver si hay más preguntas. ¿No? Sí. Porque ahora es el buen momento, en caso de que tengáis preguntas. Víctor, que siempre se me abre. Recordad, podéis utilizar el chat. Si alguien quiere preguntar directamente, os podéis desmutear. Y Justo, bueno, si no hay justo, preguntas, perdona, sí. Javi, justo le iba a comentar a la gente pues que si quieren preguntar alguna cosilla se pueden quitar también el mute, ¿eh? Veo que sí que han habido bastantes preguntas en la charla, así que también he ido contestando varias durante la propia Sí, charla. sí, he ido aprovechando. Quizás la debe haber dejado para el final, pero bueno. Nada. Y las preguntas han sido bastante interesantes, por cierto. Nada, hago un poquito de tiempo por si tenéis dudas en cuanto a la herramienta. La vais a ver hoy. Se podrá ejecutar de diferentes formas. Una de ellas es bastante similar a como tenéis a día de hoy toda la línea de comando de .NET MAUI o el MAUI Check, que me imagino que alguno que ha probado. El MAUI Check, si nadie lo conoce, es una herramienta de línea de comandos que se encarga básicamente de verificar que tienes todo lo necesario para correr MAUI sin problemas, etcétera, etcétera. Y va a haber una herramienta que os permitirá hacer toda esta conversión de forma automática. Si alguien tiene interés, recuerdo que hay justo en 25 minutos, si no me equivoco, convirtiendo a zonas horarias, es el Community Stand-Up que se hace mensualmente y ahí se va a enseñar la herramienta. Recordad este repo, iré añadiendo más ejemplos y si alguien tiene bastante más interés de esto, que sepáis que va a haber tanto documentación oficial en breve, ya hay documentación oficial de .NET MAUI, aunque no hay documentación de todo esto, de cómo convertir proyectos y demás, aunque se irá añadiendo documentación oficial
Y también va a empezar a haber también artículos. Diría que a partir de la semana que viene empezará a haber artículos en el blog oficial con respecto a convertir proyectos, etcétera. Así que si tenéis dudas, curiosidades, creo que será un punto interesante donde podéis ver un poco todo esto. Creo que alguien está tipiendo por ahí una pregunta antes de que ya cerremos con la parte final. Muchísimas gracias, Javier, súper interesante. Nada, mil gracias. Y la pregunta es, ¿en qué fecha estaría la versión final de MAUI disponible? Va a estar en noviembre. No sé si puedo compartir exacta o si está pública la fecha exacta, pero va a ser a noviembre. Va a haber un evento grande, la .NET Conf en noviembre. Podéis ver ya en qué fechas son esos eventos y así os podéis hacer una idea de cuándo estará disponible, pero va a estar en noviembre. Y ojo, en noviembre lo que estará es la primera release no preview. Evidentemente, probablemente habrá otra release en diciembre, otra en enero, otra así sucesivamente como ha ocurrido con otros frameworks y demás. También tened en cuenta que desde la preview anterior en .NET MAUI se utiliza, tenéis disponible utilizando, creo que no lo he enseñado. Aquí, por ejemplo, probablemente sea lo puedo enseñar en cualquiera de estos proyectos. Tenéis un atributo en los proyectos que es useMAUI. Quien haya utilizado WPF, etcétera, con .NET 5, etcétera, os sonará estos atributos. Básicamente lo que hace este atributo es indicar al proyecto que vas a utilizar MAUI, con lo cual, si nos vamos a las dependencias, veréis que, por ejemplo, en Android no tengo un paquete específico Microsoft MAUI, Microsoft, etcétera, como ocurría inicialmente. Lo que sí que tenéis es en frameworks, automáticamente ya se añade el MAUI Core, MAUI Essentials, etcétera, etcétera. Se añade todo lo necesario para trabajar con MAUI. Con esto lo que quiero decir es que las sucesivas releases serán frecuentes, pero irán directamente relacionadas también con las releases que habrá del propio .NET. ¿Consideras que en esa fecha se podría usar para apps en producción? Lo que tendrás en esa fecha es algo con exactamente, al menos, exactamente el mismo nivel de a día de hoy en Xamarin Forms, pero con mejor tiempo de arranque, menor consumo de memoria en general, más posibilidades teniendo directamente incluido Essentials, la librería de dibujo gráfico, y también tendrás disponibles los controles experimentales de dibujado. Y luego también habrá APIs nuevas. Por ejemplo, hay una clase Animation Manager en Animations que a mí particularmente me resulta bastante interesante. Vas a tener una API de Shadows, de sombras, para dibujar sombras donde quieras. Vas a tener una API para aplicar, que de hecho diría que, bueno, si tenéis curiosidad, algunas de ellas diría que están como pull request, con lo cual si me vengo aquí como pull request, lo digo porque estas en concreto son mías y suelo añadir bastante GIF. Así que quizá os pueda enseñar un poco de qué estoy hablando. Vale, aquí veis, por ejemplo, un GIF. Esto es un label, no es un grid, no tiene nada. Y como veis, le estamos aplicando un color de fondo con un gradiente, un borde con un gradiente. Puedes jugar con los corners de cada esquina, puedes jugar con los colores del gradiente, puedes jugar con el ancho del borde, etcétera, etcétera. De igual forma hay una API de sombras, por ejemplo. Shadows, no sé si está mergeada, no está mergeada hasta aquí. Bueno, básicamente, lo dicho, sombras, donde puedes aplicar el color de la sombra, el offset, etcétera. Así que en resumidas cuentas vas a tener algo bastante cercano a Xamarin Forms con ciertas APIs nuevas y novedades nuevas en algunas APIs. Entonces diría que sí, que debería ser un buen momento para empezar a migrar proyectos o crear nuevos proyectos. También si te interesa el target de Mac, donde el target de Mac pues gana bastante con respecto al target de Mac en Forms, donde se utilizaba AppKit en aquel caso, pero no tenía el mismo nivel de APIs que tenía, por ejemplo, iOS y Android. Por ejemplo, en Mac en Forms no podías utilizar el Collection View. Si estaba el List View, podías tener cierta alternativa,
pero no tenías exactamente las mismas APIs. No tenías Shell, no tenías ciertas APIs que en este caso con Maui sí vas a tener también en Mac. Nada, un placer. Vale, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Por el chat podéis preguntar lo que Yo queráis. creo que todavía hay preguntillas ahí, que veo que la gente está escribiendo. Nada, que muchas gracias y que muy buena charla, te dicen. Nada, gracias a todos por pasar un jueves de agosto, que es el gran detalle de agosto, conmigo por la tarde, cuando podríais estar en la piscina o en algún sitio mejor. Así que nada, muchas gracias a todos por conectaros y gracias también a los que lo veáis en diferido. Nada, muchísimas gracias a ti, Javi, por estar con nosotros. Y pues nada, para todos los que estáis en la charla, ya sabéis que luego vamos a subir la grabación a nuestro canal de YouTube. Y para cualquier novedad, pues podéis seguir revisando nuestra web y nuestras redes sociales de Codehouse Academy. Muchas gracias. Gracias a todos.